Pues vamos por esta parte número 23 ya de las puertas dimensionales y vamos a hablar una vez más de mandalas, que ya las recordáis, ¿verdad? Pero esta vez asociadas a Disney, que también lo recordaréis. Pues aquí tenéis lo que encontró mi hija este día en una publicidad que mandan por los buzones de una tienda de juguetes. Mandala de Disney, de la princesa Disney. Bueno, por 15 euritos casi lo conseguís. No es de extrañar que sea Disney quien se haya apoderado también de hacer mandalas, ¿no? Sabiendo todo el historial que hay detrás. Pero ya veis de qué modo es fácil entrar ya con los niños con estas cosas tan teóricamente atractivas, ¿no? Mucho hay que vigilar con nuestros hijos, pero mucho. Experiencia más allá de la muerte. ¿Recordáis que estuvimos hablando de esas luces al fondo de un túnel y esas experiencias? Pues aquí tenéis otro caso que ha salido. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard. El cielo existe, dice él. En medio de un coma, el doctor Alexander, de fe cristiana, dice haber visitado un lugar maravilloso e indescriptible durante una semana. Y ya veis, ha salido en la revista Newsweek. Son muchos los testimonios de visiones en aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no siempre habla de ello. Un respetado neurocirujano, el doctor Eben Alexander, confiesa que durante un coma en el que cayó por una extraña meningitis, realizó una visita al cielo. Alexander, que ha sido profesor en la Escuela Médica de Harvard, en Boston, en Estados Unidos, explica que antes de vivir su experiencia, rechazaba desde la lógica científica que esto fuera posible. Sin embargo, su postura ha cambiado tras haberlo vivido. En su próximo libro titulado Prueba del cielo, cuenta que vio el cielo y que hay vida más allá de la muerte. La historia de Alexander ha llamado la atención hasta el punto de ser portada en la última edición de Newsweek, que titulaba El cielo es real, la experiencia de un doctor en la otra vida. El doctor Alexander, de fe cristiana, afirma que inició el viaje cuando entró en coma en 2008 después de contraer una meningitis bacteriana muy extraña. Dice que a lo largo de 7 días, en estado de coma, vivió en un lugar maravilloso. Comenzó mi aventura en un lugar especial, más alto que las nubes, inconmensurablemente superior, dice en el reportaje. ¿Habría criaturas, pájaros, ángeles? Estas palabras no hacen justicia a los seres que vi, que sencillamente eran formas superiores, diferente a todo lo que he conocido en este planeta, explica el doctor. Estas criaturas emitían fuertes sonidos, como un canto glorioso, dice Alexander. Más tarde he razonado que se trataba de expresiones de alegría. El sonido era palpable y casi material, como una lluvia que puedes sentir en tu piel, pero no te moja. Alexander dice que viajó a través de este cielo, rodeado de millones de mariposas, con una mujer. Ella le dio 3 mensajes. Sois amados y apreciados, queridos para siempre. No tienes nada que temer y no hay nada que puedas hacer mal. Y no hay nada que puedas hacer mal. Es curioso, ¿eh? Finalmente, el neurocirujano despertó del coma. El libro de su testimonio saldrá este mes en Estados Unidos. La experiencia cercana a la muerte del doctor Eben Alexander, experiencia es la más asombrosa que he escuchado en más de 4 décadas de estudio de este fenómeno, dice Raymond Moody, autor de La vida más allá de la vida. Las circunstancias de la enfermedad de Ben y sus credenciales impecables hacen que sea muy difícil formular una explicación terrenal para su caso. Como que no la hay, explicación terrenal, si no fuera por lo que sabemos. El reverendo Michael Sullivan de la Iglesia Episcopal de Atlanta fue testigo de algunos momentos relatados en el libro. Me paré junto a la cama de Ben, listo para leer los últimos sacramentos. El relato de Alexander, detallado y descriptivo, te invita a caminar con él por donde ninguno de nosotros aún ha transitado. Después de haber sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte y con su pericia neurológica, obtenemos a la vez el conocimiento de lo místico y la realidad del mundo físico en sus exploraciones científicas. ¿Os dais cuenta? Una vez más, enlazar lo místico con la ciencia, la fe y la razón. Una vez más, ¿eh? Sin embargo, algunos siguen siendo escépticos. Walker publicó un artículo comparando la historia de Alexander a experiencias, ensayos escritos en Eurobit.org, un sitio que ofrece una colección de escritos de los consumidores de drogas conscientes sobre sus experimentaciones y viajes. Bueno,
pues ya ves, si experimentando en drogas también se llega a ese estado, todo esto nos va a llevar a algo que veremos además en una próxima conferencia, de la cual os he hecho mención también, de nuestro compañero que también estuvo hablando sobre temas de hipnosis y cosas relacionadas a ello. Vamos a mostrar alguna cosa de las que él tiene preparadas en una próxima conferencia, pero además él mismo os va a hacer una entera dedicada a todo eso, porque verdaderamente no tiene desperdicio. Pero nosotros vamos a seguir con la realidad de lo que hay en verdad en todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo las citas sobre la pseudociencia de las cuales Ellen White escribió, pero ahora versadas precisamente sobre una parte clara del hipnotismo, lo que era conocido como mesmerismo. Luego también, más adelante, haremos un poco de historia de lo que era el mesmerismo y quién era Mesmer, el doctor Mesmer. Mientras tanto, vamos a ver algunas citas en el Evangelismo de Ellen White, que dice: hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal, el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres, y para llegar a la santidad el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. ¿Os suena toda esta argumentación, no? Esas teorías desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas suprimen completamente el cristianismo. No hay posibilidad, o es una cosa o es otra. Eximen de la necesidad de la redención. Por tanto, ¿Cristo qué pinta? Y hacen del hombre su propio Salvador. Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra, y los que las aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. Y os puedo referir que esto sé de personas que lo creen, y es lo que terminan aceptando, que la Biblia cada vez menos cosas son provenientes de Dios porque contradicen lo que ellos creen. Por tanto, al final todo es una fábula. Qué fácil es caer en los engaños satánicos. A veces es más fácil querer creer lo que uno quiere que aceptar lo que hay, y luego pasa lo que pasa. Pueden estimar que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo privado a Dios de su soberanía, ponen su confianza en la fuerza del hombre, la cual sin Dios no tiene valor. La voluntad humana abandonada a sí misma no tiene fuerza real para resistir al mal y vencerlo. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de los mandamientos de la palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer. Los que persistan en esas teorías arruinarán con seguridad su carrera cristiana. Se privarán de la comunión con Dios y perderán la vida eterna. Y no son bromas esto, ¿eh? Los sofismas concernientes a Dios y la naturaleza, que inundan al mundo de escepticismo, son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Esta cita pasa muchas veces desapercibida, pero mirad, si os detenéis un poco en ella, que nos está diciendo que ponerse en estos sofismas de estos tipos va a hacer que nuestras mentes no se preparen para los acontecimientos que nos esperan. En este mundo, lo que estamos viendo en las conferencias sobre estas profecías que se están cumpliendo delante nuestro, las que se avecinan, analizando las noticias lo vemos, pues todo esto no dejará de tener su peso. He visto el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo, el amor libre. El amor libre al que tienden esas enseñanzas estaban tan bien disimulado que era difícil, al principio, darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo,
pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. ¿Os suena esto del amor libre? Sí, en la época de los hippies y demás, ¿verdad? Ahora aún hay gente que está pregonando estas cosas. Pero, ¿sabéis? Cuando ella escribió esto, ya veis que es del año 1904, había gente que presuntamente entre el mundo cristiano y entre el mundo adventista empezaban a decir de que ellos ya no podían pecar porque estaban impregnados de Dios, eran como Dios, y por tanto podían amarse unos a otros libremente, que no pasaba nada, que ellos no iban a pecar haciendo eso, sino que se iban a levantar aún más espiritualmente, ¿entendéis? Ella ya tuvo que enfrentar eso en sus tiempos. Diversas formas de espiritismo. Está por cautivar el mundo. El espiritismo está por cautivar el mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas, y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Ya hemos ido viendo cosas que en su tiempo no estaban aún, pues aún veremos más. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país, de Estados Unidos. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado con el archiengañador, desde los púlpitos. La doctrina de la perduración de la vida, consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las Escrituras, y sin embargo esas teorías son afirmadas como verdad. La creencia de la inmortalidad del alma se está refiriendo. Mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas a las almas. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos, utiliza toda clase de engaños. ¿Sabéis? Ayer mismo recibí una llamada donde me dijeron y me explicaron algo que aquí habíamos dicho sobre las puertas dimensionales, sobre las imágenes, que pueden hacer movimientos, y aquí mostramos algún vídeo, ¿recordáis? Pues me dijo como un pariente suyo, si no recuerdo mal, un hermano, tenía una cierta imagen en su casa, evidentemente imagen teóricamente divina, que cuando lo miraba, le cerraba los ojos y los volvía a abrir. Y bien, casos de esos me están llegando y la gente me los sigue comentando, ¿no? Y de otros mucho peores. Pero bien, Satanás está utilizando todos los sistemas posibles para cautivar y lo está consiguiendo a la perfección, ¿eh? Un engaño destinado a los enlutados. La deificación de los muertos ha ocupado un lugar prominente en casi todos los sistemas paganos, como asimismo la supuesta comunicación con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres, y también que los aconsejaban cuando eran consultados. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y Roma. Todavía existe la creencia en la comunicación con los muertos, aun en los países que profesan ser cristianos. Con el nombre de espiritismo se ha difundido ampliamente la práctica de comunicarse con seres que pretenden ser los espíritus de los muertos. Este ha sido concebido para aprovecharse de los sentimientos de los que han depositado en la tumba a sus seres amados. Conocí también hace poco a una persona que se resistía a creer de que esas cosas que le sucedían provenían de Satanás, sino que procedían de sus amados muertos. Bien, cautiva los sentidos, después es muy difícil poder reaccionar. Colocando el fundamento del espiritismo, él, Satanás, a veces se presenta en la forma de una persona joven y agradable o de una hermosa sombra. Lleva a cabo sanamientos y es adorado como benefactor de nuestra raza por los mortales engañados. Miles están en contacto con este dios demonio y están recibiendo instrucciones de él y obran de acuerdo con sus enseñanzas.
el mundo, que se supone estar beneficiándose tanto con la frenología y el magnetismo animal, nunca ha estado tan corrompido. Satanás usa precisamente estas cosas para destruir la virtud y colocar el fundamento del espiritismo. Las sanaciones, gente que sana, ya lo venimos mostrando aquí, no son tonterías. Ese tipo de sanaciones provienen de Satanás. Manifestaciones más frecuentes y asombrosas. Los espiritistas están aumentando en número. Irán a los hombres que tienen la verdad, tal como Satanás fue a Cristo, tentándolos a manifestar su poder y a realizar milagros y a dar evidencias de contar con el favor de Dios y de ser el pueblo que posee la verdad. Eso de que, bueno, si vosotros sois el pueblo de Dios, pues haced estos milagros, haced estas cosas, ¿no? La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Esto irá más. ¿Y de qué forma? Ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica que a todos los que tengan que ver con ello, él los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido y así han desechado la protección de su Hacedor. No nos aventuremos en esos terrenos prohibidos, porque la protección de Dios puede quedar fuera. El espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Me fue mostrado que miles de personas, afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal, han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Mirad si es importante no meterse en estas cosas. La mente puede perder el equilibrio. Perder el equilibrio, evidentemente, denota que se pierde el juicio. Pero además incluso que a lo malo digamos bueno y a lo bueno malo. Porque podemos quedar dominados por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el Creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. ¿Cuánto se está enseñando? Y veremos además métodos que se utilizan donde se impone en la mente de los hombres que nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer maravillas, cambiarlo absolutamente todo. Jesús para nada funcionaba así. Todos los pensamientos eran dirigidos hacia Dios. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarnos. Y si escucháis sus fábulas quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Fían en sus propios méritos, ejercen una humildad voluntaria y aún están dispuestos a hacer sacrificios y a degradarse, entregando su intelecto a una creencia sumamente insensata y aceptando las ideas más absurdas por intermedio de seres que para ellos son sus amigos difuntos. Satanás ha cegado de tal manera sus ojos y pervertido su juicio,
que no perciben el mal y siguen las instrucciones de los supuestos amigos difuntos, que aseveran ser ahora ángeles de una esfera superior. Y esto le sucedía a un amigo mío, un muy buen amigo mío. Cuando se le aparecía su amigo muerto, con el cual conversaba habitualmente, le decía, o mejor dicho, le daba las instrucciones que debía seguir a cabo para todos los problemas de su vida. Ahora era su protector, era su consejero, era su todo. ¿Sabéis lo difícil que es poder hablar con una persona así, de que los muertos nada saben? Muy difícil es. Luego, ¿qué sucedía? Rechazaba a Cristo. No era el único caso, de eso hay muchos. La ciencia cristiana, los cultos orientales y de sanidad. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo, tales como el movimiento de Emmanuel. Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. Mirad cómo Helen White en su tiempo ya estaba hablando de la teosofía, de las religiones orientales, de la ciencia cristiana, que ya vimos que son los que sacaron en los años más recientes ya, de un modo claro, y ya en sus tiempos de Helen White, que la divinidad de tres personas no existía, que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad, provino de ellos. Sencillamente se hacían eco de cosas ya del misticismo antiguo, pero que se recogía ya en la teosofía y estas cuestiones espiritistas. Pero qué fácil es quedar seducido por cosas que resultan agradables al oído, ¿verdad? Los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, de esto hablaremos más adelante, al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos o a fuerzas latentes de la mente humana. Y no hay pocos, aun en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. La madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo clama: «Ya no puedo hacer nada más. No hay ningún médico que tenga poder para restaurarme a mi hijo». Y entonces es informada de las curaciones maravillosas realizadas por algunos clarividentes o sanadores magnéticos, y ella confía a su hijo amado al cuidado de ellos, y así lo coloca en las manos de Satanás con tanta seguridad como si éste estuviera a su lado. En muchos casos la vida futura del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar. Beneficios engañosos. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido gran beneficio, pero ¿prueba esto que su conducta ha sido sensata o segura? ¿Qué ocurrirá si se les prolonga la vida? ¿Qué ocurrirá si obtienen ganancias temporales? ¿Resultará beneficioso al final haberse desatendido de la voluntad de Dios? Todas esas ganancias aparentes resultarán al fin una pérdida de la cual no podrán recuperarse. No podemos quebrantar impunemente una sola barrera colocada por Dios para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Ni una sola. Peligro de consultar a médicos sectarios. Hay peligro hasta en alejarse en lo mínimo de las instrucciones dadas por el Señor. Cuando nos desviamos de la clara senda del deber, surgirá una cadena de circunstancias que parecerá arrastrarnos irresistiblemente cada vez más lejos de lo correcto. El intimar innecesariamente con los que no respetan a Dios nos seducirá hasta de que nos demos cuenta de ello. El temor de ofender a amigos mundanos nos impedirá expresar nuestra gratitud a Dios o reconocer nuestra dependencia de Él. Por la asociación, Los ángeles de Dios preservarán a su pueblo mientras éste ande en la senda del deber, pero no hay seguridad de tal protección para los que deliberadamente se aventuran en los terrenos de Satanás. Un agente del gran engañador dirá y hará cualquier cosa para conseguir su objetivo. Importa poco si se llama a sí mismo espiritista, un médico electricista o un sanador magnético. Mediante pretensiones especiosas gana la confianza del incauto. Pretende leer la historia de su vida y comprender todas las dificultades y las aflicciones de los que acuden a él.
Disfrazándose de ángel de luz, mientras las tinieblas del abismo están en su corazón, manifiesta gran interés en las mujeres que buscan su consejo. Les dice que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz. Esto puede ser muy cierto, pero semejante consejero no mejora su condición. Les dice que necesitan amor y simpatía, profesando un gran interés en su bienestar. Arroja un ensalmo en sus víctimas que nada sospechan. Las encanta como la serpiente encanta al trémulo pajarillo. Pronto caen completamente en su poder y el resultado terrible es el pecado, la desgracia y la ruina. El mensaje del demonio dado a Saúl, aunque constituía una denuncia del pecado y una profecía de retribución, no tenía el propósito de reformarlo, sino de arrastrarlo a la desesperación y la ruina. Sin embargo, con más frecuencia el tentador encuentra que la lisonja constituye el medio mejor de engañar a los hombres para llevarlos a su destrucción. La enseñanza de los dioses demonios en los tiempos antiguos estimulaba la licencia más vil. Recordemos que estos dioses demonios son aquellos que la misma Ellen White, utilizando textos bíblicos, nos demuestra que eran demonios haciéndose pasar por extraterrestres, que pedían adoración y esas cosas. Los preceptos divinos que condenaban el pecado e instaban a la justicia eran puestos a un lado. Se consideraba livianamente la verdad, y no sólo se permitía la impureza, sino que se la estimulaba. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio ni retribución, que los hombres son semidioses que no han caído, que el deseo es la ley más elevada y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. Las barreras que Dios ha erigido para proteger la verdad, la pureza y la reverencia son derribadas y en esta forma muchos se envalentonan en el pecado. ¿No sugiere esta enseñanza un origen similar al de la adoración de los demonios? Pues sí. Voces místicas, médiums, clarividentes y adivinos. Las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor todavía están descarriando a los hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas tan solo ha aparecido con un nuevo disfraz. Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su contraparte en los médiums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la actualidad. Los misterios del culto pagano son reemplazados por las sociedades secretas y las sesiones secretas, las reuniones a oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo. Ayer también me comentaban de las sociedades que se están moviendo en secretismo en la capital de España y donde precisamente se están haciendo este tipo de cosas que aquí se describen. Pero no es solo de la capital de España, eso está sucediendo generalizadamente cada vez más. Las sociedades secretas siguen haciendo su función. Y lo que dicen es ansiosamente recibido por miles de personas que rehúsan aceptar la luz de la palabra o del Espíritu de Dios. Se burlan de los magos de la antigüedad, mientras el gran engañador ríe en triunfo cuando ellos se someten a sus artes presentadas en una forma distinta. Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad, atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo o a los así llamados remedios simpáticos, cuando en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio él arroja su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Corrientes eléctricas de Satanás. Este apartado, del cual haremos más incidencia más adelante, es la clave para saber cómo la sanidad puede llegar al cuerpo humano. Esas imposiciones de manos que transfieren electricidad, esos circuitos que hay también en el diseño de muchas cosas, como el obelisco, todo funciona por sistema de energías, la espiral, tantas otras cosas como los dolmens y muchas otras cuestiones, todas se basan en las corrientes eléctricas que vayan a las personas para conseguir algo. El abrazar árboles también. Así se recoge la energía. Pues bien, todas estas cosas que dentro del mundo del espiritismo se hacen y se toman como tan normales, están basadas siempre en esas corrientes eléctricas que influyen sobre las personas y que de modo directo pueden llegar a hacer que las mentalidades
y las sanaciones en las personas puedan ser así. Por tanto, vigilemos mucho con esas imposiciones de manos para sanar, cuando no provienen de Dios, porque quien sana no son las personas, no tienen esa calidad eléctrica, esa potencia necesaria para hacer eso. Satanás sabe cómo hacer eso. Los mediums son utilizados para ello. Reikis y demás sigue siendo esto. Ya sé que no todo el mundo lo quiere reconocer, pero nosotros estamos advertidos por el espíritu de la profecía. Si somos incautos y pasamos por alto esto, vamos a tener las consecuencias. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Lo llevamos bien? Vamos a terminar en breve. Gracias. Se emplea una filosofía vana para hacer aparecer el camino del infierno como un camino seguro. Con la imaginación exaltada y las voces investidas con un tono musical, describen el camino ancho como una senda de alegría y gloria. La ambición ofrece a las almas engañadas, como Satanás presentó a Eva, una libertad y una felicidad de las que podrían disfrutar que nunca pensaron que fuesen posibles. Se alaba a hombres que han viajado por el camino ancho del infierno y que después de morir son exaltados a las posiciones más elevadas en el mundo eterno. Satanás, ataviado con un ropaje brillante, apareciendo como un ángel exaltado, tentó al Redentor del mundo, pero sin tener éxito. Pero cuando se presenta al hombre ataviado como ángel de luz, tiene más éxito, oculta sus horribles propósitos y consigue muy bien engañar a los incautos que no están firmemente anclados en la verdad eterna. Y yo me pregunto, ¿y esa luz que ven al fondo de un túnel, de un personaje luminoso, quién es? Pues bien, ya lo veis quién es. El poder de la oración para hacer frente a Satanás. La oración de fe constituye la gran fortaleza de los cristianos y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Esta es la razón por la cual él insinúa que no tenemos necesidad de la oración. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos a él con todo fervor en busca de ayuda, las huestes de Satanás se alarman. Cuando descuidamos la oración, servimos muy bien a sus propósitos, porque entonces recibimos mejor sus maravillas mentirosas. Pocas veces hablamos de la oración, dedicamos un estudio bíblico al tema de la oración, pero deberíamos hablar mucho más de la oración. Pero no solo hablar, sino practicar, porque la oración es verdaderamente nuestra arma, la que nos ayuda a poder tener esta comunión con Dios, que hará que los ángeles de Dios puedan protegernos de estos ataques satánicos. Y no solo hablo de ataques satánicos directos, de apariciones, de daño que nos quieran causar, sino también de esos ataques que son los más sutiles, los que menos alboroto causan, pero por los cuales Satanás entra, y es por nuestra propia mente. Y por donde él, insinuándonos sus cosas, nos arrastra a todo lo malo. Con la oración podemos cortar esto. Cada vez que caemos es porque oramos realmente poco y cuando más lo necesitamos, lo hacemos poco. Pues bien, vamos a dejarlo precisamente aquí. Luego, en la próxima conferencia, veremos quién era Mesmer, veremos qué es exactamente el mesmerismo y algunas cosas vinculadas a esto, del cual Ellen White habló y escribió mucho. Pero vamos a ver también, si nos da tiempo, un sistema que se está utilizando desde hace ya unos años, que incluso ha llegado a ser sostenido o han participado de él personas de la realeza de España, que os va a sorprender y que veréis que va vinculado plenamente a lo que aquí hemos visto en estos temas. Pues bien, quiero dejaros sencillamente con el pensamiento de que hagamos oración, estudiemos la palabra de Dios a fondo, sepamos lo que creemos de verdad, porque por un lado o por otro Satanás nos quiere entrar, utilizando todas las puertas que puede, que le es posible. Dios nos ayude a ser firmes y a resistir hasta el final. Gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.